vídeo de hoy es muy, pero que muy útil en el caso de que quieras modificar tus ejes. Es decir, ponte en la situación de que tienes unos ejes chinos, que no pros, y te parecen muy feos o simplemente estás cansado de la estética que tienen esos ejes. Pues bien, con este vídeo te voy a enseñar a que no hace falta cambiar esos ejes y comprarte pues unos Black Fiber o unos ejes pros, sino que puedes modificar su forma y gratis. Este vídeo es totalmente improvisado y la verdad es que no tengo ni la más remota idea de si va a salir bien o no. Es más, en lugar de este vídeo deberías estar viendo aquel vídeo en el que hablaba en el vídeo de la semana pasada, en el cual preguntaba... Esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero es algo importante en el que quiero que participéis todos de vosotros y todas de vosotras. Lo que quiero es que abajo en los comentarios me dejéis un truco en cualquier sitio, es decir, en cajón, en barandilla o en suelo, o incluso en cuarter, como queráis. Si quieres formar parte del vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahora bien, aprovechando de que no voy a hacer ese vídeo todavía, sino que lo voy a hacer para la semana que viene, te vuelvo a decir exactamente lo mismo. Simplemente lo que tienes que hacer es dejar un comentario abajo diciendo truco y sitio donde hacerlo. Ahora bien, lo que voy a hacer son unos trucos para calentar, como hago en todos los vídeos, y te enseño a modificar tus ejes. Ahora ya sí, voy a enseñar cómo modificar los ejes y te lo voy a enseñar en 3 pasos. Eso sí, mucha atención, tienes que seguir cada uno de los pasos con muchísimo cuidado, porque ojo, te puedes cargar el eje. Por cierto, otra advertencia, da igual el tamaño del eje, es decir, con que tenga esta forma es más que suficiente, pero da igual que sea de 29 milímetros, de 32 o de 34, da exactamente igual. Una cosa que tengo que aclarar es que modificar lo que es forma del eje no va a hacer que vaya mejor o peor. Simplemente es cambiar la estética en el caso de que no te guste pues la simple estética que tiene un eje chino. Entonces, pues es una manera de modificarlo a tu gusto y cambiarle la forma al eje, nada más. En cuanto a los materiales que vamos a necesitar, son 3. Y es algo que nos permita agarrar el eje, algo que nos permita limar el eje y algo que nos permita perfeccionar el eje una vez limado. Yo en este caso lo que voy a hacer es usar esta especie de alicate, una lima, puesto que es lo que te recomiendo porque es lo que más rápido va a hacer que se coma el eje y le dé forma, y una lija para perfeccionar pues aquellos puntitos que no se han limado y donde la lima pues no llega. El primer paso sería limar la parte posterior del eje, es decir, limar lo que sería pues la parte de atrás. En este caso lo voy a hacer en 2 pasos, es decir, primero limar este lado y luego limar este lado. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque la lima no tiene que adentrarse en lo que sería esta pequeña curva. ¿Por qué? Porque si limamos aquí, este pico que veis aquí, que coincide con el pivot cap de lo que sería la base del eje, se vería afectado y pues podría agrietarse e incluso romperse. Entonces, lo que no queremos es romper el eje. Queremos modificarlo, evidentemente. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es limar primero en dirección hacia mi dedo hasta así conseguir que esa pequeña línea que se ve ahí, que hace que el eje sea cuadrado por debajo, empiece a estar un poquito redondeada. Como ya se puede ver, la curva se está empezando a eliminar y por lo tanto la zona cuadrada, justo donde tengo la yema del dedo, pues está empezando a desaparecer. Pero repito, hay que limar con mucho cuidado y si se puede con una rueda aquí porque hace de tope, además de proteger pues lo que sería la varilla. 2000 años más tarde. Primer lado más o menos terminado. Sí que habría que pasarle pues la lija para terminar pues de quitarle esas imperfecciones que quedan, pero bueno, vamos con el otro lado y te voy a dar otro consejo muy importante del cual pues me acabo de dar cuenta. Como se puede ver, el eje ya está cogiendo forma, nunca mejor dicho, y es que un consejo que te quiero dar es que tengas muchísimo cuidado a la hora de limar pues lo que serían estos laterales por la parte de atrás, porque podemos dañar lo que sería la parte delantera. Y si dañamos lo que sería la parte delantera, estamos poniendo en peligro lo que sería pues esta pequeña base en la que van los bushings y en la que va pues el kimping con la tuerca. Siempre tenemos que limar en diagonal porque si limamos lo que sería recto al eje, lo que hacemos es también lijar la parte de aquí adelante, pero pues en lo que sería el final del semicírculo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
porque podemos hacer exactamente lo mismo que haríamos aquí, es decir, dañarlo, agrietarlo e incluso romperlo y que se caiga. Vamos ahora con el segundo paso, que sería intentar redondear la parte donde hemos estado limando. Como se puede ver, vemos que hay pues como unas mordeduras o como que hay imperfecciones como tal en el sitio donde hemos estado limando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es intentar dejarlo lo más bonito posible. Que si queda feo no pasa absolutamente nada, porque el eje pues ya tiene otra forma y a mí personalmente ya me gusta. Pero las cosas se hacen bien, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que tenemos que hacer ahora es, con este trozo de lija, empezar a lijar poquito a poquito, despacito, como si estuviésemos poniendo el tape en una tabla, exactamente igual, pero aquí en el eje, y prestando muchísima atención. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, lo que vamos a hacer es una hendidura hacia adentro y eso ya no se puede volver hacia atrás. Entonces, es mejor que quede un pico sobresaliendo y poquito a poco empezar a quitarlo, y en el caso de que no seamos capaces, dejarlo a hacer lo que sería un agujero o una muesca y que eso ya pues no tenga vuelta atrás. Ahora vamos con el tercer paso, y este sería modificar la parte de adelante. En este caso yo no lo recomiendo, es opcional, pero yo sí lo voy a hacer por si alguien quiere hacerlo, pues para que sepa cómo es. Pero no lo recomiendo hacer porque si no tienes mucha experiencia o mucho control a la hora de limar, pues estos ejes lo que puedes hacer es dañar lo que sería el circulito donde se ponen los bushings y por donde va el pivot cap. No, el pivot cap no, el kingpin. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es limar justo al extremo del eje, es decir, muy pegadito a la rueda y lijar muy pero que muy poquito, lo justo para quitar esa línea o ese pequeño saliente que se ve. Quitando eso se va a redondear muchísimo el eje y le va a dar otra forma. Pero bueno, ten en cuenta que esta parte está mirando hacia adentro del patín, por lo tanto tampoco es que se vea mucho. Entonces tampoco es que merezca muchísimo la pena, porque como he dicho, puedes romper el eje literal. En el caso de que quieras hacerlo, lo que tienes que hacer es limar justo al extremo, es decir, del numerito este que se veía aquí hacia la derecha. Ahora que ya le he dado la forma a los ejes, esto no se va a quedar así. Es decir, lo que voy a hacer es montarlos en una tabla para ver cómo se ven, y ya que los monto en una tabla, pues ¿por qué no? Los voy a patinar. En este caso, para probar el eje, qué mejor manera que probarlo que haciendo un croquet. Pero no un simple croquet, sino lo que voy a hacer es un combo en el cual voy a hacer croquet, nollie flip, a nose slide y bajarlo. Y pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya resultado de mucha ayuda en el caso de que no supieses pues cómo hacerlo. Así que ya tienes un vídeo sobre cómo modificar los ejes, y si te ha quedado alguna duda, no dudes abajo en dejar un comentario, o si no, escribirme un mensaje directo a mi Instagram. Yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.